Y vamos a platicar de este tema con el doctor Abraham Omar Franco, él es bariatra, ya se encuentra con nosotros aquí en Código Salud, para platicar a detalle esta relación que tenemos entre la comida, el peso, el índice de masa corporal, que nos ayuda a entender qué significa cada uno de estos términos y cómo lo llevamos precisamente a nuestra relación y a nuestra vida cotidiana. Abraham, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muy buen día. Gracias, ¿Cómo le hacemos? igualmente. Es decir, ayúdenos primero a entender este tipo de términos que tienen ustedes los especialistas, Sí. para saber de qué manera. Primero nos dicen, según lo que mides es lo que tienes que pesar. Luego, según exactamente la cantidad de grasa, es como, etcétera. ¿Cómo entonces podemos saber que estamos comiendo lo necesario y tenemos el peso adecuado? Es importante desglosar, como lo acabas de comentar de forma inicial. El peso corporal total está compuesto por varios elementos. Por grasa, por agua, por músculo, ¿vale? Y parte fundamental de lo que es la relación entre el peso y la estatura que tenemos van a ser estos componentes. Si bien hay un índice de masa corporal, que es la relación entre peso y estatura, nos va a dar un parámetro. Hoy en día ya tomamos en cuenta esta clasificación que debemos de tomar en cuenta todos los componentes. Habitualmente cuando queremos perder peso es bien importante el estar monitoreando y tener en cuenta lo que es el porcentaje de grasa corporal total. Y esta a su vez de forma muy didáctica, vamos a llamarlo así, en una grasa externa y una interna. ¿Y cómo sabemos cuál es el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo? Va a depender mucho de género, pero habitualmente el promedio está entre 15 y 20% de grasa corporal total. Esto es un porcentaje. No es algo que podamos determinar a simple vista. Existen básculas especiales para poder determinar ello y vamos a tener esa guía. Es bien importante tener en cuenta todos estos parámetros, porque un paciente cuando se somete a un proceso de pérdida de peso, si no estamos contabilizando, llevando también la dieta adecuada o la actividad física adecuada, este paciente puede perder masa muscular más que grasa, y es ahí donde podemos descompensar el equilibrio que existe. Sí, sobre todo para entender, hemos visto casos de atletas, por ejemplo, que participan en diferentes competencias, que a lo mejor pueden pesar 80, 90 kilos, pero en relación al cuerpo de otras personas no tiene nada que ver. A lo mejor Así es. esos 80, 90 kilos son peso o masa muscular. Sí, Y otra persona que puede sufrir sobrepeso u obesidad, el peso real es por el exceso de grasa, no de músculo. es correcto. Y nosotros también como genéticamente hablando como mexicanos, tenemos una composición corporal. Es mentira que si mides 1,65 tienes que pesar 55 kilos. Todo va a ir en función también, bien lo decían en el segmento anterior, hay una memoria biológica y genética que va a ir determinando estos factores para llegar a este peso. El ejemplo pues, es de una gimnasta mexicana muy famosa y muy buena, que fue muy criticada en su momento por su peso, pero es masa muscular y es una chica muy Claro, talentosa. es muy ágil. ¿No? Y es muy ágil. Es muy y ágil. eso no determina Exactamente. lo demás. Pero está fuerte, por decirlo así. Así es. ¿No? Tiene masa muscular. Tiene masa muscular. No tiene grasa. Es No correcto. tiene lonjita. Sí. Eso es bien importante. Ahora, por ejemplo, cuando uno baja de peso, es bien importante saber que cuándo se empieza a perder en realidad ese peso extra. Porque luego nos dicen, primero vas a bajar de talla y luego vas a bajar de peso. ¿Qué significa eso? Va a depender mucho también del especialista con el que acudamos. Yo le comento a mis pacientes, la primera semana de un proceso de pérdida de peso nos desinflamamos. Sucede algo que se llama estrés oxidativo, como igual ya se comentaba antes, o respuesta metabólica al trauma. La obesidad y el sobrepeso no es un estado normal de nuestro cuerpo. Entonces, al inicio, pues trata de compensar y balancear todo ello. En el momento en que nosotros empezamos a meter orden de nuevo, rompemos como ese punto de equilibrio que ya existía a pesar de que tenemos sobrepeso o obesidad. Entonces hay una respuesta inflamatoria, nos empezamos a estresar de más. Es importante cuando un paciente entra en este proceso de pérdida de peso, dar también una suplementación adecuada, que muchas veces los pacientes acuden, piensan que están sanos,
les haces estudios de laboratorio y resulta que tienen algún grado de anemia o desnutrición a pesar de que tienen sobrepeso O al o revés, obesidad. ¿no? A lo mejor descubren que revés. tienen triglicéridos y Exactamente. colesterol malo elevado. También. Interesante. ¿Qué te parece, Abraham, si hacemos una pausa en Código Salud? Es breve, pero Claro que sí. regresamos en cuestión de minutos a seguir platicando contigo. Cuente. Estamos platicando con el doctor Abraham Omar Franco, bariatra, sobre esta relación que tenemos entre nuestro peso, nuestro cuerpo y la comida. Regresamos. Estamos de regreso en Código Salud. Te estás incorporando a la señal del Heraldo Televisión. Estamos platicando con el doctor Abraham Omar Franco, bariatra, sobre la relación que tiene la comida con nuestro peso, nuestro índice de masa corporal, si se tiene, por ejemplo, grasa o se tiene, digamos, más músculo. Cómo saber cuándo tenemos que bajar de peso, en qué tiempo lo logramos y depende exactamente de nuestra edad, nuestra condición. Porque yo me imagino, la mayoría de las personas cuando ya se deciden a bajar de peso, todo lo quieren ver en cuestión de días. Sí. No es posible, ¿no? O sea, si alguien nos dice, vas a bajar tantos kilos en una semana o en 3 días, nos está engañando, ¿verdad? También el cuerpo tiene que entrar a un proceso distinto de adaptación para empezar a perder peso. Primero lo que nos decías, talla porque se desinflama y después ya empieza a perder peso, ¿cierto? Es correcto. ¿Cómo lo eliminamos? Es decir, ¿cómo empieza el proceso orgánico para que nuestro cuerpo empiece a eliminar eso que le sobra? Primero, acudimos al especialista. Manda un régimen alimenticio en el cual vamos a empezar a desinflamarnos y a eliminar todas esas sustancias que nuestro cuerpo está acumulando. Digamos así, las más recientes. Como bien lo decías, es algo que no subimos de peso de un día a otro, es algo que viene ya con un historial de años atrás. Lo mismo va a ocurrir Lo para mismo va a perder ocurrir el peso. para poder No peso. es de un día a otro. Exactamente, de una forma saludable tiene que haber un punto de equilibrio. Nos desinflamamos, después del primer mes empezamos a perder como tal una grasa acumulada ahí por el paso de los años o del tiempo, y simultáneamente nuestro cuerpo es tan sabio que va generando esos factores o mecanismos amortiguadores o buffer que les llamamos nosotros y va compensando. Llega un punto en donde el paciente, yo les digo, al inicio hay que hacer ejercicio cardiovascular para estimular que podamos eliminar más fácil y factible esta grasa. Pero llega un punto donde dicen, doctor, la flacidez pues ya me está empezando a pegar. Es ahí donde nosotros también tenemos que empezar a meter ejercicio de fuerza muscular. Al inicio no se recomienda un ejercicio de fuerza muscular porque literal o prácticamente endurecemos la grasa y se compacta. Entonces no nos funciona, sí bajamos de peso, pero es más complicado. Entonces yo lo que busco siempre es primero desinflamar o descongestionar, empezamos a perder grasa y ya que empezamos a perder grasa, empezamos a trabajar con la parte de moldear o definir masa muscular. Ahora, ¿cualquier persona puede bajar de peso? Sí, fíjate, estadísticamente hablando de un 100%, hay un 5% que trae un factor de alguna patología asociada, algún componente genético que le va a dificultar el poder peso de una forma fácil. Pero el resto del 95%, la realidad es que es un tema de hábitos de vida. Y yo me gusta ser muy puntual con mis pacientes en este aspecto, porque si no estamos dispuestos a dejar a un lado lo que nos hizo subir de peso, así vayas con el mejor, te hagas la superdieta, en este caso estamos hablando de un proceso de cambio nutrimental y nutricional, pues no vas a perder peso, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pues voy a ir y me va a hacer la lipectomía, la liposucción, pasan 2 años, no modificaron hábitos y que les vuelven a subir de peso, ¿no? Entonces es bien importante el modificar todos esos factores ambientales que nos rodean para poder tener una pérdida de peso efectiva y principalmente el despertar, el tener esa conciencia de querer generar el cambio. ¿Cómo es más eficiente perder de peso? Porque existen N cantidad de recetas, N cantidad de recomendaciones. La otra vez leía que no es, digamos, lo más sabio, por ejemplo, seguir una recomendación ahora en redes sociales, en Facebook, Twitter, que hay una cantidad de influencers, artistas que bajan mucho de peso y a lo mejor se ven fenomenales, pero lo que le funcionó a esa persona no necesariamente significa que me va a funcionar a mí. Entonces, ¿cuál es el cambio de hábito alimenticio más recomendable o el ideal? ¿Lo más natural? Porque también sabemos que hay productos milagro que también te venden, digamos, que la ilusión de reducir de peso en muy poco tiempo y a lo mejor funciona, pero si no te cuidas, viene el rebote. Así es. Primero hay que estar bien conscientes que cada estructura corporal es diferente.
en su ser físico y en toda su esencia. Y no todos vamos a necesitar lo mismo que a X o Y persona le dio resultado. Importante acudir con el especialista. En segundo punto, los alimentos orgánicos se están volviendo, ¿no? Se está desarrollando de nuevo una cultura de ¿qué crees? Lo que hacían tus abuelitos es lo correcto, ¿no? Cultivar en casa, tener tu hortaliza. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todos los alimentos traen muchísimas hormonas, traen antibióticos, traen pesticidas, y al final del día nuestro cuerpo no está configurado para poder metabolizar y eliminar ese tipo de componentes. Y ello mismo es causante de complicaciones como lo es la obesidad. Entonces, yo les recomiendo mucho, ya decidiste el modificar los hábitos. Uno, hazte un chequeo. Hoy en día, personas muy jóvenes están falleciendo por temas de infarto agudo al miocardio o por estrés laboral. Entonces, es importante hacerse un chequeo. Vayan al laboratorio de preferencia, su biometría hemática completa, su clínica sanguínea. ¿No? Y les va a funcionar porque entonces van a descubrir o en todo caso confirmar o descartar algo que no se sabía. Y de ahí va uno desglosando, dice, chin, ¿qué crees? Triglicéridos, colesterol, pensé que estaba sano, pero mira. Es que como no se siente, como no te dan síntomas, ni te enteras. Pero ahí viene el problema. Además de un problema, por ejemplo, de sobrepeso, te puede generar exactamente un infarto al corazón. Así es. Y tú ni enterado estabas. Sí. Entonces, de ahí les digo, el siguiente paso es, ya identifiqué, voy con el especialista. Cerciórense de que están yendo con un especialista en el ramo, en este caso, control de peso, piel, o sea, hacia donde vaya encaminado, ¿no? Si es nutrición, muchos deciden ir con el nutriólogo, es muy buena opción también, pero ya si hay un componente médico que digas, identifique que hay colesterol, triglicéridos elevados. Con bariatras. Con un bariatra, que es un médico, somos médicos, y de ahí pues vamos desglosando. Si llega un punto en el que el paciente se infartó o tiene ya alguna complicación renal, porque llega a suceder y no se dan cuenta, empiezan con algún dato de insuficiencia renal aguda, pues hay que direccionar. Nosotros también lo hacemos, pues en este caso con el cardiólogo o con el nefrólogo, ¿no? Entonces tiene que ser una atención complementaria. Ahora, entender tampoco, insisto en este tema, porque desgraciadamente queremos todo rápido y que funcione de inmediato. ¿Qué tiempo promedio? Entiendo, cada persona es diferente, según su edad, estatura, complexión, hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Pero en términos generales promedio, ¿cómo se ha demostrado o en cuánto tiempo se ha demostrado qué pasa para que la persona comience a perder peso y en promedio cuánto tiempo o cuántos kilos se pueden perder en ese tiempo? En promedio, lo ideal y de acuerdo a estudios científicos que se han realizado y en mi experiencia que he visto en consultorio, para que un paciente pierda peso de una forma saludable, estamos hablando entre 4 y 6 kilos al mes. Esto es llevando... Que son buenos además. Que son muy buenos. Que la son realidad muy es que... buenos. Y hoy en día, bien decías luego de los productos milagro, uno está viendo la televisión, ahorita hay un comercial de un producto milagro, ¿no? que está ahí vendiendo, pero al final ellos también ya lo tratan de vender de otra forma, ya se dice, tiene que ir acompañado de consulta y su dieta y actividad física, porque el producto solo no es magia, no existe ello. Hay que cambiar hábitos de vida, empezar a trabajarlo y eso nos va a dar un excelente resultado. Pero se pueden perder de estos 3 a 6 kilos al mes. Sí, al mes, que son buenísimos. Ahora, no solo es la alimentación, que es bien importante, por supuesto. Digamos que es lo más importante para que una persona pueda perder peso. Pero si la combina, por ejemplo, eliminando la ingesta cotidiana o constante de alcohol, Claro. si le baja el cigarro o lo puede dejar, que yo sé que es muy difícil, Sí. y además hace estas recomendaciones de ejercicio, sobre todo el cardiovascular, ¿va a acelerar el proceso de pérdida de peso todavía? Totalmente. Yo he llegado a ver pacientes, de verdad, que en una semana te pierden 2 o 2,5 kilos. Hacen ejercicio de domingo a domingo, ejercicio cardiovascular, la dieta al pie de la letra y se van suplementando para nutrirse, ¿no? Tomando omega 3, vitamina E, coenzima Q10, cromo, magnesio, zinc, todos estos componentes que nos van a ayudar a tener una pérdida de peso efectiva sin dañar la salud. Y se puede. Lo más importante es que le puedan entrar, que sepa que exactamente van a tener que sacrificar cosas. Sí. Yo recuerdo cuando bajé de peso me decían, lo que más te gustaba, que era lo que te engordaba, lo vamos a tener que eliminar. Entonces también es un proceso mental, psicológico, de adaptarte, de saber que tu cuerpo va a modificar y que algunas cosas las vas a sacrificar. Quizá más adelante recuperes exactamente el gusto por algo que comías antes, pero incluso hasta no se va a ver igual, ¿no? Sí, no, y lo vas regulando. Y lo vas regulando. Y diste parte fundamental también, la conciencia, la mente.
El que tú tengas esa decisión, lo identifiques y digas, lo voy a cambiar primero por una cuestión de salud y ya después viene todo lo demás. Yo les digo a los pacientes, es amor propio. Te quieres a ti mismo y de ahí va a empezar a mejorar todo lo que está alrededor y va a haber una consecuencia positiva, en este caso, la pérdida de peso. Importante. Pues muchísimas gracias al doctor Abraham Omar Franco, bariatra,